Muy bien, buenas noches. Un privilegio para mí poder volver con ustedes. La verdad que cada vez que me toca es un privilegio, sabiendo que estudiamos la palabra de Dios. Y bueno, me he esforzado. El pasaje que me toca tiene sus complicaciones, pero bueno, vamos a ver qué el Señor nos va a hablar en esta noche. Supongo que están siguiendo la carta completa, ¿verdad? Bueno, estamos en el capítulo 4, vamos a arrancar del versículo 13, en realidad vamos a arrancar del 11 para enganchar, pero yo, más allá de que ustedes seguramente lo saben, porque vieron toda la carta, me gustaría muy poquito ponernos en contexto, para saber cómo viene todo el razonamiento de Juan y qué es lo que él viene mostrando en esta carta tan especial, ¿verdad? La iglesia estaba viviendo un tiempo complicado, bueno, siempre, pero había ciertas doctrinas que se estaban queriendo infiltrar en la iglesia y Juan va a estar, esta carta tiene mucho que ver con refutar ese tipo de pensamientos. ¿No? Quizás ya lo han visto, ¿no? Habían pasado ya más de 30 años desde que Pablo escribió sus epístolas. El contexto era diferente, quizás ahora no era el problema de los judaizantes, como cuando Pablo escribía a los Gálatas, aquellos que querían volver a la ley, sino que lo que estaba comenzando, porque después se intensificó mucho más, en esta época, era cierta filosofía griega, ¿no? Cierta filosofía griega que hablaba de que, bueno, después se lo llamó gnosticismo, ¿no? De una supuesta profundidad espiritual. ¿No? La iglesia se estaba empezando a intelectualizar un poco, ¿no? Y había muchos sabios por ahí que supuestamente eran creyentes, empezaban a enseñar ciertas cosas que tenían más que ver con la filosofía que con la Biblia. Y entre esas cosas ellos decían que todo lo que es espiritual es bueno y todo lo que es material es malo. Y en función de esa creencia y de esa filosofía empezaron a sutilmente, muy sutilmente, a deformar lo que es la doctrina del Evangelio. ¿No? Y ya no era que decían que, como dicen ahora los testigos de Jehová, de que Cristo no es Dios, o de que había que guardar la ley. Ellos decían, sí, Cristo es Dios, pero lo que ellos negaban o estaban empezando a negar no era la divinidad de Cristo, sino su humanidad. O sea, nosotros sabemos que Cristo es Dios, pero Cristo también es hombre. Dios se hizo carne. Él vivió y nació y vivió como un hombre. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y es 100% Dios, pero 100% hombre. Ahora, esta gente decía, no, Cristo no se hizo en verdad hombre. Él se mostró como hombre. Él apareció como un hombre y vivió como un hombre, pero no era un hombre. Porque no podría haber sido hombre, porque si fuera de carne, es malo. Por eso Juan en esta carta va a decir una y otra vez de que hay que decir que Jesús, y no usa Jesucristo, Jesús es el Hijo de Dios. Y él empieza la carta, ¿se acuerdan? Diciendo lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que lo tocamos, tocante al verbo de vida, como diciendo, nosotros lo vimos. Claro, ya habían pasado más de 60 años, ¿no? Y no quedaban muchos, Juan era muy anciano, que habían en vida estado con Jesús. Pero él dice, yo sí estuve. Nuestros ojos lo vieron, comimos con él, lo tocamos, lo palparon nuestras manos, el verbo de vida lo tocamos. No era un espíritu, era un hombre. Y entonces uno dice, bueno, eso es muy sutil, muy profundo, ¿qué afecta? Bueno, mucho. Porque esa filosofía estaba empezando a disociar lo que es la supuesta vida espiritual de la vida práctica. ¿No? Estaba de a poco empezando a razonar y a decir, bueno, si todo lo que tu cuerpo es malo, pero tu espíritu fue redimido por Dios, en realidad no importa lo que hagas con tu cuerpo.
porque tu espíritu está con Dios. ¿No? Y entonces se empezaba a alejar, ¿no?, lo que es la supuesta espiritualidad de la vida concreta, de todos los días. Por eso Juan en esta carta todo el tiempo va a estar comparando lo que proclamamos con lo que practicamos. Y eso es central en toda la carta. Por eso va a decir, y me gustaría repasar, leer algunos versículos nada más, que ustedes me ayuden. Todo el tiempo va a decir, si alguno dice tal cosa, pero hace tal otra, miente. Si decimos esto, tenemos que hacer esto. Si decimos aquello, tenemos que hacer aquello. A ver, vamos a leer allí, por ejemplo, primera Juan 1:6, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muy bien, el 8, ¿quién lo lee? Decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad está en nosotros. Muy bien. 2:4. Muy bien. 3:4. Muy bien. El versículo 6 dice, 3:6. Muy bien. El 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bien. Y seguramente la última reunión que tuvieron, el 4:8 que dice... Muy bien. O sea, todo Juan está diciendo una y otra vez, no se puede disociar lo que proclamamos de lo que practicamos. Porque si no, somos una religión mística, como hay tantas, donde vivimos en una teoría, pero la vida cotidiana es otra cosa. Y uno dice, bueno, esta es una filosofía de hace 2000 años. No es algo que nos toque ahora. Mirá, eso pensaba hasta hace unos meses. Un hermano de la iglesia de repente empezó a compartir un montón de cosas con los hermanos de la iglesia que yo no me pareció que era nada malo. Hasta que después empecé a prestar atención, ¿no? Y les voy a pasar un videíto ahora. Perdón por pasar herejías en la iglesia, pero después los vamos a explicar. Pero dura 2 minutos. Pero quiero que escuchen lo que dice este video de un hermano, ¿sí? Aquí habla que cuando el Espíritu Santo, el Consolador, venga, dice que Perdón, vamos a empezar de nuevo porque no sale la... Sí. Muy bien, vamos a ver. Quiero que le presten atención y que vean si enseguida descubren dónde está ahí la cosa que no va. Pero no es tan fácil, ¿eh? Les adelanto. ¿Lo tenemos o...?
No hay problema. Bueno, si no pasó el audio. ¿Sí? Bueno. Es en vivo esto. Es en vivo. ¿Qué dice este versículo? Aquí habla que cuando el Espíritu Santo, el Consolador, venga, dice que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a ver, en cuanto al pecado, ¿qué es el pecado para Dios, bíblicamente? ¿Qué dice? El pecado por cuanto no creen en mí. Para Dios, el pecado no es como lo piensa el ser humano. El ser humano piensa que cometer pecado es mentir, codiciar, enojarse, todo ese tipo de cosas. Pero bíblicamente, el pecado es no creer en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué digo que no tengo pecado? Vamos a este versículo de la Biblia. Mira lo que dice este versículo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos en el mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces, ¿qué podemos ver? Que nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que hizo en la cruz, cuando derramó su sangre, fue flagelado, fue traspasado. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él vino al mundo con un solo objetivo, a terminar con el pecado. Aquí lo dice, ¿quién ha padecido en la carne? ¿Quién padeció en la cruz? Jesucristo. Terminó con el pecado. Lean ese versículo. Entonces, si tú no tienes claro qué es el pecado bíblicamente, vas a estar equivocado siempre, porque vas a pensar que el pecado es algo que tú haces. Antes de nuestro Señor Jesucristo, Dios te buscaba por lo que hacías, por tus obras, porque la paga del pecado es muerte. Pero de nuestro Señor Jesucristo para acá, ya Dios te juzga es por incredulidad, porque Cristo murió en una cruz para quitarnos de la condenación del pecado, de la muerte. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nos limpió y terminó con el pecado. Y yo creo en mi corazón, gracias a Dios, que Cristo en una cruz lavó mis pecados, quitó mis pecados una vez y para siempre. Tenlo en cuenta y lee esos dos versículos. ¡Wow! ¿Qué hacemos? Porque cuando lo escuchás, el 90% es cierto. ¿Verdad? Y así es la herejía. Así es el engaño del diablo. Es 90% verdad y 10% mentira. Porque uno dice, sí, claro, Cristo terminó con el pecado, pero no dice ahí, el que dice que no tiene pecado, miente. Pecado no es lo que hacemos, decía. ¿Ah, no? Pecado es no creer. Sí, no creer es pecado. Pero Dios terminó con el pecado. ¿Qué significa? Dios terminó con el pecado en el sentido de que el pecado ya no reina sobre nuestras vidas y que verdaderamente un día el pecado será quitado para siempre. Pero hoy por hoy, la palabra de Dios dice que lidiamos con el pecado. ¿Verdad? ¿No dice Hebreos, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo? Toda la palabra de Dios habla de que debemos luchar y andar en el espíritu contra ¿qué? Los deseos de la carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, estamos todo el tiempo luchando. Y acá en primera de Juan dice una y otra vez, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Lo que decía este hombre es que las cosas que hacemos ya no son pecado. Cuando hacemos la injusticia, cuando hacemos maldad, cuando no obedecemos los mandamientos de Dios. El que amar a Dios, dice primera de Juan, es obedecer sus mandamientos. Entonces, eso decían también en aquel momento. Ya está. Fuimos espiritualmente redimidos, el cuerpo, lo que haces con el cuerpo no importa. Bueno, sí importa. Es verdad que en Cristo tenemos perdón y redención, pero como recién escuché orar un hermano, lo que hacemos con nuestro cuerpo también trae consecuencias. Y debemos luchar contra eso. Y Juan va a decir una y otra vez que debemos permanecer en Él para
para que permaneciendo en Él tengamos victoria. ¿Verdad? Y la idea no es cierto que ya no estamos condenados por el pecado, eso es cierto. Pero luchamos con Él y debemos lidiar con Él hasta que seamos glorificados. ¿Sí? Vamos al pasaje ahora. Primera de Juan capítulo 4. Tenemos allí, versículo 11, dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y esto lo repite, lo habrán visto en otros mensajes continuamente: el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. No Cristo, Jesús. Bueno, es uno solo, es el Hijo de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Ves? Acá sigue el tema, con lo que viene hablando al principio del capítulo 4, y en realidad toda la carta, en el hecho de que la idea es que debemos permanecer. Es una palabra que Juan usa todo el tiempo, inclusive en el Evangelio. ¿Se acuerdan la parábola de la vid y los pámpanos? Si permanecéis en mí, yo en vosotros, llevaréis frutos. Entonces está hablando de que conocer a Dios en un sentido íntimo y tener comunión con Él, como leímos al principio, el que dice que tiene comunión con Dios, ¿no? Y entonces habla de ese sentido de que debemos tener y debemos permanecer. Y permanecer en amor, y la esencia de Dios, dice, es amor. Eso lo viene diciendo los versículos anteriores. Dios es amor. Y la verdad es que si somos hijos de Dios, debemos andar en amor. Y el secreto no es amar como un mandamiento abstracto, sino el secreto es estar cerca de aquel que es amor, para que ese amor también se manifieste en nosotros. Pero lo cierto es que si no hay amor, no hay comunión con Dios. No hemos sido perfeccionados en el amor. Y el que no ama no puede haber conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces eso es en lo que Juan va a insistir una y otra vez. Si vos lees, parece que siempre está como volviendo a lo mismo, ¿no? Una y otra vez Juan insiste en eso. Es amor. O sea, yo a veces me pregunto, ¿no? A veces nos preguntamos. Me lo pregunto a mí mismo. ¿En qué se diferencia mi vida práctica a la vida de las personas que están a mi alrededor? ¿En qué se diferencia? No sé, tus compañeros de trabajo, de estudio, o tus familiares que no son del Señor. En los hechos, en la vida cotidiana, ¿en qué se diferencia? Porque si la diferencia es que yo vengo a la iglesia y ellos no, yo leo la Biblia y ellos no, y yo oro antes de comer y ellos no, y esa es la diferencia, hay un problema. Hay un problema. Porque entonces, esa es la diferencia. Profesamos religiones distintas. Después todo lo demás es similar. No estamos hablando del delincuente, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de una persona buena, una persona honesta, que puede ser una persona cercana a vos, que vos decís, este es un buen tipo, compañero de trabajo. ¿En qué se diferencia mi vida práctica de la de él? Bueno, la Biblia dice, acá Juan una y otra vez insiste en que se tiene que diferenciar esencialmente en guardar los mandamientos, esencialmente en el amor al prójimo, en la forma en que amo prácticamente. Juan va a decir, no sirve de mucho que vos le digas te amo y lo dejás que en su necesidad y pudiéndolo ayudar. O sea, no lo estás amando de verdad. No amemos de palabra, dice Juan, ¿verdad?
No ese es el amor es práctico. Y la Biblia, y una y otra vez aquí Juan hace referencia, no es que nosotros amamos por nosotros mismos, sino amamos porque Él nos amó primero. ¿No? Es lo que dice. Entonces, lo que Juan manifiesta acá es el hecho de que debemos crecer en amor, debemos entender que Dios es amor y si hay algo que debemos procurar en nuestra vida es manifestar ese amor en una manera práctica. Tenemos que amar al otro como Dios me amó. Amarnos unos a otros, dice Juan, una y otra vez. Amaos unos a otros. ¿No? Es el nuevo mandamiento, ¿no? Como yo os he amado. Y el antiguo mandamiento, como a ti mismo. Pero bueno, el antiguo y el nuevo son mandamientos que tienen que ver con el amor, ¿verdad? Amaos unos a otros porque Dios es amor. Es la esencia de Dios. Por eso, en Juan una y otra vez dice, si alguno dice, pero no vive, cuidado. Porque eso no, lo que se dice se tiene que verificar con lo que se hace. Y entonces Juan acá va a decir, versículo 17, en esto, 16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, la esencia es el amor que Dios tiene conmigo y con vos. ¿Sabes? Nosotros hemos creído, dice, que Dios nos ama mucho. Es muy importante que te des cuenta cuánto Dios te ama. Porque nuestra lucha contra nuestra propia naturaleza y contra muchas veces tenemos que recurrir a ese amor de Dios que es incondicional. Dios te sigue amando, y eso es cierto, bíblicamente es cierto. El amor de Dios no se mide por tu obediencia, digamos, ¿no? El amor de Dios se mide por su naturaleza. Y Él te ama y ese amor es eterno. Y es lo que nos sostiene el amor de Dios. Pero no para negar, como escuchamos recién, el pecado, sino para seguir luchando y para entender que el perdón de Dios y valorar ese perdón y valorar ese amor y procurar estar más cerca de Dios cada día para poder hacer real en mi vida cotidiana aquello que es real en mi corazón. Y esa es la lucha del creyente, por lo menos la mía. O sea, hacer real lo que creo en mi propia vida. Es la batalla que tenemos. Por eso dice resistir hasta la sangre, combatir, todos términos militares. Llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo, términos militares. O sea, no estamos en un picnic, digamos, en esta tierra. Cuando estemos en el cielo va a ser diferente. Ahí va a ser descanso, dice la Biblia. Allí ya no habrá tentación, el diablo no va a estar más y nuestra naturaleza pecaminosa tampoco. Bueno, pero aquí no es así todavía. Tenemos lucha y tenemos que batallar y no podemos calmar nuestras conciencias con una falsa doctrina diciendo, para Dios ya no es pecado. No, tranquilo, que para Dios dice que no es pecado. No, hermano, es pecado. El que hace justicia es justo, el que no hace justicia no es justo, es fácil. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, ¿no? Es lo mismo que está diciendo Juan, todo el tiempo. Si decís esto, los que dicen esto, no son de Dios, lo dijo al principio. No son de Dios los que enseñan esto. ¿Ves? Nosotros hemos creído, dice, que Dios envió a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos da testimonio. Esa es nuestra base, no es nuestras obras, digamos. Nuestra base es esa, pero esa realidad que proclamamos y que creemos, luchamos por reflejarla en nuestra vida cotidiana. Y tenemos que perseverar en eso y eso tiene que ser el anhelo de tu corazón y del mío.
Señor, ayúdame a amar, pero amar como vos amás. Ayúdame a interesarme por las demás personas como vos te interesás por mí. Ayúdame a perdonar al que me ofende como vos me perdonás a mí. Ayúdame a involucrarme en la vida del otro como vos te involucrás en la mía. Ayúdame a no ser egoísta, ayúdame a no estar siempre yo primero, ayúdame a vencer este hábito que no es tu voluntad. Ayúdame, porque eso es amar a Dios. Juan dice, amar a Dios es guardar sus mandamientos, lo va a decir después. No es decirle a Dios te amo. O sea, no es eso de amar a Dios. Amar a Dios es obedecerle. También podés decirle te amo, no está mal. Pero Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Es muy religioso decirle a Dios te amo y vivir de cualquier manera. No es algo que a Dios le agrade demasiado. O sea, Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que vos y yo luchemos y Él es incondicional. O sea, no es que Dios tu salvación es por obra, no estoy diciendo nada de eso, no dice eso la palabra de Dios. Él es incondicional. Pero nosotros debemos ser transparentes. No tenemos que mostrar algo que no somos, inclusive al mundo, pero ellos tienen que ver que para nosotros somos celosos de obedecer a Dios, aunque a veces no lo hagamos. Que para un cristiano guardar los mandamientos de Dios es el principal objetivo de su vida, aunque no siempre lo logre. Que para un cristiano reflejar el amor de Dios con las otras personas es la meta más alta. Eso sí sería una diferencia práctica con las buenas personas que no son de Dios, que andan por ahí. Porque si yo como cristiano vivo una vida egoísta, voy a la iglesia como un hábito religioso, como ellos pueden ir a una religión, pero vivo de la misma manera que los demás y apago mi conciencia con mi práctica religiosa, entonces la pregunta de Juan es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Es verdaderamente un hijo de Dios? Pablo decía, cuando escribía una de sus cartas, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se acuerdan? Como diciendo, bueno, paren un poco. ¿Por qué no hacen un análisis? ¿No? Les decía a la iglesia de Corinto que tenía 1000 problemas. Pero les decía, examinaos. ¿Estoy en la fe? ¿Verdaderamente? Porque no es cuestión solo de proclamar. Esta carta nos habla de que lo que proclamo se tiene que ver en lo que practico. O en lo que lucho por practicar. Lo que proclamo o lo que profeso se tiene que ver en lo que practico. No puede haber blanco y negro. Porque entonces eso es una ficción. Eso es una ficción. No está Dios ahí. Porque las personas del mundo no pueden ver un creyente. Bueno, ¿quiénes son los cristianos evangélicos? Los que van a la iglesia evangélica. Bueno, ya estamos. Si esa es la definición, estamos listos. Si esa es la definición, estamos listos. O sea, ellos tienen que decir, ¿quiénes son los cristianos evangélicos? Y los que aman a los demás, los que actúan totalmente diferente, los que parecen que están locos porque no devuelven ojo por ojo ni diente por diente, los que devuelven bien por mal, los que soportan cosas que nadie soportaría, los que se sacrifican ayudando a otros cuando quizás a ellos mismos les falta, los que hablan de Dios, cueste lo que cueste, los que se ponen re mal por cosas que a nosotros nos haría reír. Esos son los cristianos. Bueno, entonces estamos bien. Entonces estamos bien. Porque Juan, en quizás uno de los últimos escritos de la Biblia, viniéndose un tiempo difícil en la iglesia, que hasta hoy lo vivimos, empieza a decir, cuidado, no es solamente lo que se proclama. No se puede alejar la teoría de la práctica.
Nuestra lucha tiene que ser que vayan lo más juntas posible. Es verdad que nunca vamos a sacar el 10, es verdad. Pero es también verdad que nuestro anhelo y nuestra lucha tiene que ir en ese camino. Y que tenemos que crecer en eso. Leemos un poco más. Dice allí, en esto, versículo 17, se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Que el hecho de saber que Dios nos ama nos da confianza, y el hecho de luchar por permanecer en Dios y que nuestra vida haya cambios, aunque no seamos todo lo que deberíamos ser, te da confianza, aún en el día del juicio, porque sabemos que sentimos el amor de Dios y sabemos, y entonces dice que el perfecto amor, vos decís, quizá ninguno llega a tener el perfecto amor, pero no hay temor. Ahora uno dice, no, pero pará, que la Biblia dice todo el tiempo que debemos temer a Dios. Bueno, pero no está hablando aquí de ser impío. Impío es el que no tiene temor de Dios. No, tememos a Dios. Acá lo que está hablando del temor que lleva en sí castigo, está hablando de aquel que tiene pavor por el juicio de Dios. ¿No? Y entonces dice, cuando descubrimos el amor de Dios, ya no debemos tener ese temor, ¿no? El pánico por el juicio de Dios, que sí deberían tener las personas que no tienen a Dios. Pero el Hijo de Dios no debe tener eso, porque en Dios estamos justificados y tenemos esa paz con Dios y sabemos que nos ha librado de la condenación del pecado, aunque todavía lidiamos con él en esta tierra. Pero lo que está diciendo es que cuanto más cerca estás de Dios, más confianza tenés. Por eso en otro pasaje dice, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados, ¿verdad? Dice, como un creyente se va a alejar de Él avergonzado cuando Cristo venga. Sí, dice eso. Puede ser. Si cuando Él venga mi vida está mal, y bueno, me voy a alejar de Él avergonzado. Está bien, Dios me va a buscar, me va a perdonar, como hizo con Pedro, ¿se acuerdan? Lo fue a buscar. Pedro no se quería ni acercar a Jesús. Se había ido de vuelta a Galilea a pescar. O sea, de la vergüenza. O sea, Pedro dijo, bueno, ya está, vuelvo a lo mío, vuelvo a la pesca. Se dejó Jerusalén, se fue a Galilea. ¿Qué hizo Jesús? Lo fue a buscar a Galilea. Lo restauró. Le preguntó si lo amaba. Bueno, a veces nosotros podemos sentirnos como Pedro. Pero lo que está diciendo ahí es que debemos buscar a Dios para que no pase eso. Para que podamos tener confianza. Para que podamos saber que estamos luchando para ser como Él. Que estamos tratando de permanecer en Él, que estamos tratando de amar, que estamos tratando de guardar sus mandamientos, que ese es nuestro objetivo, que ese es nuestro mayor anhelo. Que hacer su voluntad es lo que más queremos y que nos duele cuando le fallamos y que pedimos perdón, como dice el capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, ¿se acuerdan? Él nos perdona y nos limpia de toda maldad y que tenemos abogado y gloria a Dios, pero seguimos ahí en ese camino y en ese andar hasta el día en que Él nos llame. Entonces dicen, bueno, cuando vos entendés, ese temor no tiene que estar porque Él te ama. Él te ama. A ese temor se refiere. El respeto a Dios, el temor de Dios en el otro sentido, obviamente que lo que tenemos que tener. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, otro si uno dice, ¿cómo sigue? Es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
no sé, más claro no se puede decir. No hay que explicar nada. No se puede amar a Dios y aborrecer al hermano. Es un contrasentido porque Dios ama a las personas. No podés amar a Dios y aborrecer a tu hermano. Si alguno dice eso, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ves? No, en Dios no puede haber este tipo de contradicciones. Y en el Hijo de Dios tampoco. Yo me acuerdo cuando recién empecé en la iglesia, hace mucho tiempo. ¿No? Me convertí a los 19, así que tendría 21, 20 por ahí. Y bueno, y empecé a crecer y andaba... Y había un hermano viejito, un ancianito, que yo siempre, no faltaba nunca. Pero nunca faltaba. Estaba todas las reuniones, todas las cenas del Señor, pero él terminaba la cena y se desaparecía. Siempre digo, bueno. Cuando me tocó ya tener una responsabilidad en la iglesia, un día me acerco a él y me pongo a charlar y le digo, bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Y dice, no, yo bien, vengo aquí a adorar al Señor, a estar con mi Señor, ¿no? Y pero ¿por qué no se queda un rato más? Así compartimos con los hermanos. Dice, no, yo no quiero tener problemas. Dice. No, yo vengo, estoy con el Señor y después me voy a mi casa. O sea, para él, sin juzgarlo, había como una diferencia, ¿no? Entre lo que era amar a Dios y comprometerse con las personas. Él quería venir y adorar a Dios, escuchar la palabra, orar y hacer todo y rajar. No quería involucrarse con los problemas de nadie. Ni quería que lo atosiguen, ni nada. Bueno, la verdad es que no se puede eso. La verdad es que eso no es ser cristiano. Bueno, podés hacer eso. No podés decir, bueno, yo con el Señor estoy re bien, ahora con los demás, ¿viste? No. Eso no se puede. Eso no es una iglesia. La iglesia es una familia. Ustedes son una iglesia acá, son una familia. O sea, tienen que estar comprometidos uno con el otro. No que se saluden cuando vienen y se despiden cuando se van. O sea, tiene que haber un compromiso mutuo. Son hermanos en Cristo. O sea, no puedes, o sea, no puedo decir que amo a Dios y ni me entero de cada uno se arregla como puede. ¿No? Vivimos un poco en esta época, ¿no? Hoy en día. Sálvese quien pueda. Bueno, pero para el creyente no puede ser así. No podemos decir, bueno, cada uno arregle su problema. O sea, yo tengo que involucrarme, tengo que interesarme, tengo que orar, tengo que pedir oración, tengo que mostrarme cuando estoy bien y cuando estoy vulnerable, decir, ayúdenme. Tengo que mostrar el amor de Dios. Para eso está la iglesia también. Eso es la iglesia en realidad. Tenía un cliente, una empresa, que era dueño de una empresa, y yo le hacía la parte de software, y un día vino con que se había convertido. Porque yo le había hablado bastante de Dios, ¿no? Pero un día dice, ahora voy a ver, estoy con el Señor, casi me caigo de espalda. ¡Qué bueno!, le digo. Y contame cómo es. Dice, no, estoy yendo a esta iglesia de la Palomita. ¿Viste? Y dije, ay, bueno. Pero dije, bueno, está yendo a una iglesia, ¿viste? No le iba a andar diciendo nada. Le dije, bueno, qué bueno que vas, contame. Sí, vamos ahí tal día y vamos todos y escuchamos de Dios. Y contame, ¿qué más? ¿Se juntan con los otros hermanos de la iglesia? ¿Qué hacen? No, dice, el pastor no quiere. ¿Cómo que el pastor no quiere? No quiere que hablemos entre nosotros. ¿Cómo que no quiere? No, él dice que mejor hablen con él. Entonces, estás en la iglesia y él los va atendiendo de a uno
Cuando alguno necesita algo, pasa y habla con los pastores, que están ahí, son varios, y la relación es así. Pero así no, así mejor no. Mejor hay que hablar con él, no hay que hablar entre nosotros. Yo no le dije nada, pero dije, eso que a lo que él va no es una iglesia. Más allá de la doctrina, ¿no? Que sería otro tema. No es una iglesia, es un consultorio, en todo caso. No es una iglesia. No, una iglesia no es un consultorio. Una iglesia es una familia. Juan habla de ese compromiso, de amar al hermano. Si el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo va a amar a Dios a quien nunca ha visto? Es lo que dice el versículo. Hermano, tenemos que tratar y luchar, vos y yo, por hacer real nuestra fe en nuestras vidas. Tenemos que pedirle ayuda a Dios para eso. Tiene que ser nuestra agonía, tiene que ser nuestro anhelo. A todos nos falta, todos estamos en una parte de la escalera, ninguno llegó arriba de la escalera, ¿verdad? Pero ninguno nos podemos conformar en el escalón en que estemos. Tenemos que crecer en eso, porque eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que nos va a hacer tener confianza en el día del juicio. Eso es lo que va a hacer que nuestra vida sea transparente e íntegra y sea de impacto para aquellos que no tienen a Dios. Esa es la clase de transformación que el incrédulo puede llegar a ver y puede impactar su vida. No el hecho de que seas asistente a una religión, sino el hecho de que tengas una vida totalmente fuera de los parámetros de lo que vive el mundo. Aún el mundo honesto en estos días. Nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguno dice, uno dice, mejor no digo nada. No, tenés que decir. No estás diciendo que te calles la boca. Mejor no digo nada. No, lo que está diciendo es, sí tenés que decir, pero también tenés que practicar. Amén. Que el Señor nos ayude y el Señor te bendiga.